Pádel. Aunque no tengo ni idea de cómo se juega, nunca he jugado a pádel, chaval. No sé ni con una raqueta, Julio. Ya nos vamos poniendo al día con los MVPs. El último que nos queda pendiente era el del mes de diciembre con Samba, así que vamos a ver si te ponen en muchos aprietos los más pequeños. Hola Samba, soy Gonzalo, jugador del Infantil B de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber qué es lo que más echas de menos de Camerún. Pues la familia y ahí porque tengo a mi mamá, a mis hermanos y que no le veo durante mucho tiempo y eso sí que me hace falta de vez en cuando. Hola Samba, soy Olafred, jugador de la Levín B de la Unión Popular de Langreo. Quería saber a qué edad llegaste a España y cuál fue tu primer equipo. Llegué aquí en España a los 16 años y mi primer equipo fue el Intesoque Academia de Madrid. Hola Samba, soy Iker Nolejas Fernández, jugador del Infantil A de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber cuál es tu mejor y tu peor recuerdo en un campo de fútbol. La verdad que mi peor recuerdo fue un abuso de racismo, que eso fue hace muchos años, casi mi primer año llegando aquí en España. Y mi mejor momento es jugar y disfrutar aquí cada día con la afición de Langreo. Hola Samba, soy Izan, jugador del Benjamín C de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser jugador de fútbol? Pues muy pronto, a los 10 años por ahí, ya empecé en la Academia de Vestas de Camerún y ahí empecé a jugar y a entrenar y me gustaba el fútbol. Hola Samba, soy Aureo Camporro, jugador del Juvenil A de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber por qué decidiste volver este verano a la Unión Popular de Langreo. Pues me decidí volver porque me hacía falta, la verdad. El año pasado creo que le echaba de menos a la afición y me dio por volver porque estaba bien y estoy bien aquí. Hola Samba, soy Mateo Gil González, jugador del Juvenil B de la Unión Popular de Langreo y a mí lo que me gustaría saber es cuál fue el partido que tú más disfrutaste con la camiseta de Unión Popular de Langreo. El partido que más disfruté fue, si me recuerdo bien, el año de Dani Mori contra Celta B, que hicimos una remontada aquí creo que épica y creo que fue el partido que más disfruté. Hola Samba, soy Noel del KDTA y mi pregunta es que ¿qué cualidades debe tener un buen centrocampista? Lo primero es tener visión de juego, entender bien lo que quiere tu entrenador en cada momento y lo que requiere el partido en cada momento. Hola Samba, soy Moisés Cohetes, jugador del KDTV de Langreo y me gustaría saber en qué parte de Camerún naciste y qué recuerdos tienes de ahí. Pues nací en Limbe, en una ciudad costera, y con mi familia y recuerdos ahí de jugar a fútbol, empezar a jugar ahí y ganar muchos torneos. Hola Samba, soy Manuel del Bosque, jugador del Infantil C de la Unión Popular de Langreo y quería saber cómo se produjo tu primer fichaje por la Unión Popular de Langreo. Pues mi primer fichaje aquí fue con una llamada de Michu el día 30, a falta de un día de cierre del mercado. Y cuando te llama Michu no puedes decir que no. Hola Samba, soy Mateo Álvarez, jugador de la Levín A de la Unión Popular de Langreo y me gustaría saber qué es lo más sacrificado de ser futbolista. Sacrificio para un futbolista. Son muchas cosas, la verdad. Lo primero, tiene que dejar aparte la vida normal que tiene todo el mundo, cuidarte muy bien, sobre todo de lo que comes, de lo que dices, de tu comportamiento, porque eres un ídolo delante de todo el mundo y delante de los que tiene atrás. Y sobre todo, cuidar mucho las horas de descanso, que creo que es un gran sacrificio. Hola Samba, soy Iker García del Benjamín A del Unión Popular de Langreo y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del club? Lo que más me gusta del club, la verdad, es la cercanía de la gente, que aquí se vive como una familia. Todo el mundo está cerca, lo puedo contar del entrenador hasta el presidente y hasta con los aficionados lo tienen muy cerca. Hola Samba, soy Julen
Álvarez, jugador del Mini Benjamín de Langreo. Quisiera preguntarte cuál ha sido tu mejor gol. Pues muchos goles no tengo, la única aquí con la camiseta de Langreo contra Palencia, que no nos sirvió de mucho, pero me alegré mucho porque después de 3 años llegó a marcar un gol con la camiseta de Langreo. Hola Samba, soy Julia del Bosque, jugadora del Benjamín B, y me gustaría saber si siempre has jugado de centrocampista o cuando eras pequeño has jugado en otra posición. De pequeño sí que he jugado en media punta, de extremo, que me acuerdo muy bien, y muchas veces me ponían de central, pero empecé a jugar en mediocampista en el año de Juvenil División de Honor. Hola Samba, soy Enol García Menéndez, jugador del Prebenjamín B de la Unión Popular de Langreo, y me gustaría preguntarte qué es lo mejor para ti de vivir en Langreo. Para mí lo mejor... Aquí hay muchas cosas buenas, la verdad. Sobre todo yendo a comer en la sidrería del Leonés, me gusta. Hola Samba, soy Héctor Alperi Gutiérrez, jugador Prebenjamín A de la Unión Popular de Langreo. Quería saber cuál era tu ídolo cuando eras pequeño. Mi ídolo cuando era pequeño era Cesc Fàbregas, porque me gustaba mucho el Arsenal en ese momento y veía muchos partidos y me gustaba mucho cómo jugaba. Y hasta ahora tengo mi hermano mayor que me sigue llamando Cesc Fàbregas. Bueno, ahora que acabas de responder a las preguntas de los más pequeños, pasamos directamente al test rápido a ver qué tal se te da. ¿Mejor rival al que te has enfrentado? Tomás Pate. ¿Mejor jugador con el que has compartido vestuario? Gonzalo Berriu. ¿Tu mejor amigo en el mundo del fútbol? Soricaba. ¿Un sueño por cumplir en el fútbol? Jugar en el élite. ¿Un gol especial para ti? Mi primer gol con la camiseta de Langreo. De no ser futbolista, ¿te gustaría haber sido? Bailarín. ¿Un hobby que no sea el fútbol? Pared. ¿Una película o género musical que te guste? Flamenco. ¿Un país, ciudad por visitar? Francia. ¿Lo que más te gusta de Asturias? Las fabadas.